Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra sesión habitual. Continuamos con el estudio del libro El océano de la teosofía de William George. Continuamos con el capítulo 8 sobre la reencarnación. Recapitulando un poquitico, recordemos que la reencarnación es el método, el proceso que nos es asignado y quiere decir proyectar en los planos inferiores una parte de nosotros mismos con el objeto de realizar ciertas experiencias, adquirir cualidades que resulten de las mismas y asimilarlas para luego apropiarnos del fruto del esfuerzo. Es decir, que se basa en la creencia de que la esencia de una persona que muere biológicamente vuelve a nacer en otro cuerpo y además no es una característica exclusiva de la humanidad y consiste en una alternancia de actividad y descanso que puede ser observada en el mundo natural mediante el proceso cíclico de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte de la forma y la persistencia de la vida a través de formas sucesivas. O sea, ahora sí, comenzamos justo donde quedamos la sesión pasada. Pero, ¿quién o qué es lo que reencarna? El cuerpo físico no es lo que reencarna, porque ese cuerpo muere y se desintegra. Y a muy poco de nosotros nos gustaría permanecer encadenados para siempre a tales cuerpos como los tenemos ahora, que se admite están infestados de enfermedades, excepto en el caso de los salvajes. El cuerpo astral no es tampoco lo que reencarna, porque como se ha demostrado ya, el astral también tiene su límite y debe desintegrarse después de que el cuerpo físico sea disuelto. Tampoco son las pasiones y los deseos. Estas últimas son sin duda alguna de un largo término, porque tienen el poder de reproducirse por sí mismas en cada vida mientras nosotros no las vayamos erradicando. La reencarnación se encarga de eso, puesto que ella nos proporciona numerosas oportunidades que lentamente, uno por uno, sean erradicados todos los deseos y pasiones que desfiguran la imagen celeste del hombre espiritual. Ya ha sido explicado cómo la parte pasional de nosotros se funde con la astral después de la muerte y proyecta aparentemente un ser que tiene una corta existencia que vivir mientras se desintegra. Cuando la separación se completa entre el cuerpo que ha muerto, el cuerpo astral y las pasiones y deseos, habiendo la vida comenzado a ocuparse en otras formas, la tríada superior, Mana, Buddhi y Atma, que son el hombre real, inmediatamente pasan a otro estado o ambiente. Y cuando termina este estado, el cual es llamado Devacham o cielo, la tríada superior es de nuevo atraída hacia la tierra para su reencarnación. Podríamos decir que el hombre es dual. Primero, como una personalidad y segundo, como individualidad. En la vida física, estos dos aspectos actúan juntos, pero después de la muerte del cuerpo físico se separan. Esta muerte se da en un momento determinado, cuando se rompe el cordón de plata, que significa la destrucción del lazo magnético entre el cuerpo físico y los demás principios del hombre. El doble astral y prana se desintegran junto con el cuerpo físico, formando la tríada inferior que es destruida. Quedan cuatro principios que forman el cuaternario sobreviviente. La duada inferior formada por los principios cuarto y quinto, es decir, Kama y Mana, y la duada superior compuesta por los principios sexto y séptimo, Buddhi y Atma. Este cuaternario sobreviviente pasa a Kama Loka o el plano astral.
Allí se da la segunda muerte, que es la lucha entre las dos duadas. En la mayoría de las personas vence la duada superior y esta es atraída o atrae hacia sí lo mejor, lo sublime y lo noble de los principios cuarto y quinto, es decir, de la duada inferior. Y se va a Devacham a descansar y asimilar todas las buenas experiencias, los talentos, los dones, etc. Los restos de los principios cuarto y quinto forman el cascarón del que ya hemos hablado. Y de todos los principios que no reencarnan, es decir, todo el cuaternario inferior, solo queda una energía que da vida a los skandhas, que son los mecanismos por los cuales se transmiten de la personalidad vieja a la nueva las tendencias y atributos que van a predominar en esa nueva encarnación. Y los componentes de esos principios temporales siguen viviendo y pasan al depósito de la materia de la naturaleza, cada uno a la fuente de donde salió, para ser utilizados en nuevas formas. Y lo que sobrevive de la constitución sectenaria es la tríada superior: Atma, Buddhi y Mana, que es lo que va al Devachan. Esta tríada es la parte inmortal de nuestro ser. En efecto, nosotros somos esta tríada. Esto deberá ser firmemente comprendido por la mente, porque de su claro entendimiento depende la comprensión de toda la doctrina. Lo que en realidad obstaculiza esta visión para el hombre occidental moderno es sencillamente el prolongado entrenamiento que todos nosotros hemos tenido en ciencias materialistas y una religión materializante, las cuales han hecho del mero cuerpo físico algo muy prominente. La primera ha enseñado todo lo relativo a la materia solamente, y la segunda ha predicado la resurrección del cuerpo, una doctrina contraria al sentido común, a los hombres, a los hechos, a la lógica y a todo testimonio. Pero no hay duda alguna de que la teoría de la resurrección corporal proviene de la corrupción de una más antigua y verdadera enseñanza. La resurrección está basada en lo que dice Job acerca de haber visto a su Redentor en la carne y sobre la mención de San Pablo de que el cuerpo fue resucitado incorrupto. Pero Job fue un egipcio que hablaba de ver a su maestro o iniciador, quien era el Redentor. Y Jesús y Pablo se referían al cuerpo espiritual solamente. Por eso es importante bien conocer la constitución sectenaria del hombre, para adquirir el verdadero concepto de nuestro ser y dejar de identificarnos con las envolturas externas que llevamos. El error que constantemente cometemos es confundir el verdadero ser humano con los vehículos temporales que la naturaleza le ha entregado para expresar conciencia. El ser humano vive en su cuerpo físico, pero él no es su cuerpo físico. Expresa emociones y deseos, pero estos no provienen de él, sino de su cuerpo cámico, que es el vehículo sutil para generar emoción y deseo. Piensa, pero sus pensamientos provienen de su mente y a través de su cerebro expresan los pensamientos a nivel físico. Ellos no son buenos ni malos, son energías que tienen su propia vida y conciencia enteramente distinta de la vida y conciencia del ser humano que las usa. Su actuación depende de cómo se les use. Aunque la reencarnación es la ley de la naturaleza, la trinidad completa de Atma, Buddhi y Manas aún no encarna enteramente en esta raza. Estos tres principios superiores
usan y ocupan el cuerpo por mediación de la entrada de manas, que es el más inferior de los tres principios. Y los otros dos brillan sobre él desde arriba, constituyendo así el Dios en los cielos. Esto fue simbolizado en las antiguas enseñanzas judaicas por medio del hombre celeste, quien se yergue con la cabeza en el cielo y los pies en el infierno. Esto es, la cabeza Atma y Buddhi aún permanece en el cielo y los pies Manas caminan en el infierno, que es el cuerpo carnal y la vida material. Por esta razón, el hombre no es aún totalmente consciente y las reencarnaciones son todavía necesarias con el fin de lograr la encarnación de la completa Trinidad en el cuerpo. La tríada superior, que es el aspecto eterno o perenne del hombre, está compuesta por Atma, Buddhi y Manas. Atma no es un principio individual, es la parte de nosotros que es universal en su aspecto individualizado. O sea, yo soy uno con todo. No puede funcionar directamente en los planos inferiores, por eso necesita un vehículo, que es Buddhi, la luz de la sabiduría. Buddhi tampoco puede funcionar en los planos inferiores, así que necesita y tiene un vehículo, que es Manas. Manas es el hombre real y verdadero. Es la entidad que se reencarna, llevando como rastro kármico las potencialidades buenas y malas de sus encarnaciones anteriores. En la actualidad, el quinto principio, Manas, o alma humana, no está todavía plenamente desarrollado en la mayor parte de la humanidad. Cuando ese fin haya sido consumado, la raza llegará a ser una raza de dioses. Y al encontrarse entonces la Trinidad Divina en pleno control y posesión, la masa total de la materia será perfeccionada y elevada hacia el próximo paso. Este es el verdadero significado de el verbo hecho carne. En el caso aislado de individuos como Jesús o Buda, aquello fue un acontecimiento tan grandioso como para ser considerado por el mundo como el de una encarnación divina. Y de esto también surge la idea de la crucifixión, porque Manas es pues crucificado con el propósito de elevar al ladrón hasta el paraíso. Es en razón de que la Trinidad no está encarnada en la raza que la vida abarca tantos misterios, algunos de los cuales están apareciendo día a día a través de los diversos experimentos que se hacen acerca del hombre. El sexto principio, Buddhi, el vehículo de Atma, es llamado de dos formas: alma espiritual y ego espiritual, lo que señala que puede estar en dos estados, pasivo o activo. El primero, alma espiritual, es un elemento pasivo que actúa solamente como vehículo de Atma. Aquí sus cualidades espirituales no son accesibles a la personalidad y por lo tanto están latentes. A medida que Manas se purifica y se une a Buddhi, la conciencia manásica se torna divina y el alma espiritual deja de ser una posibilidad latente y se convierte en una fuerza activa en los planos inferiores, convirtiéndose en la segunda forma o ego espiritual. Por esta razón, se dice que una vez que todos los principios están despiertos, Buddhi se convierte en el punto de reunión. La experiencia de Atma se da
a nivel del sexto principio. La individualidad asimila el poder de vida eterna que reside solo en el séptimo principio, Atma, y entonces funde el cuarto, el quinto y el séptimo, es decir, Kama, Mana y Atma, respectivamente, en uno, en el sexto, en Buddhi. Los que logran hacerlo son los iluminados y se convierten en un Dihan Chohan, en un Buda, etc. El médico no sabe lo que la vida es, ni la razón por la que el cuerpo funciona como lo hace, porque la parte espiritual está aún envuelta en las nubes del cielo. El hombre científico está buscando en la oscuridad, desconcertado y confuso por todo lo que el hipnotismo y otros fenómenos extraños traen ante él. Porque el hombre consciente se encuentra fuera de su vista, sobre la cumbre misma de la divina montaña, forzando así al erudito a hablar de la mente subconsciente, la personalidad latente y otros. Por otro lado, el sacerdote no puede darnos ninguna luz porque él niega la naturaleza divina del hombre, reduce todo al nivel del pecado original y coloca sobre nuestro concepto de Dios el negro estigma de ineptitud para controlar o manejar la creación sin la invención de expedientes para reparar errores hipotéticos. Esta antigua verdad resuelve el enigma y pinta a Dios y a la naturaleza en colores armoniosos. Dios es un ser supremo e inefable, incomprensible para la inteligencia humana. No es algo, no es alguien, no es algo concreto, es absoluto, es algo abstracto. Cada quien lo representa a su manera, llegando hasta el punto de atribuirle imperfecciones humanas. Pero para la teosofía, lo que llamamos Dios deberíamos llamarlo ley. La reencarnación no significa que nosotros transmigramos hacia formas animales después de la muerte. Según la creencia de algunos pueblos del Oriente, una vez hombre, siempre hombre, dice el adagio de la Gran Logia. Pero el castigo para algunos hombres no sería un excesivo si fuera posible condenarlos a renacer en los cuerpos de animales irracionales. Sin embargo, la naturaleza nunca es guiada por sentimientos, sino por ley. Y nosotros, que no estamos capacitados para verlo todo, no podemos decir que el hombre brutal es todo bruto a través de la naturaleza. Y la evolución, habiendo conducido a Manas, el pensador, la persona inmortal, a este plano, no puede volverse atrás hacia el bruto que carece de Manas. Al examinar las dos explicaciones para la aceptación literal por algunos orientales de esas leyes de Manu, que parecen enseñar la transmigración hacia los seres brutos, insectos, etc., comprendemos por qué el estudiante verdadero de esta doctrina no puede caer en el mismo error. La evolución siempre va hacia adelante, por lo que nunca hay un retroceso hacia los reinos anteriores. En el tomo 1 de la doctrina secreta nos dice que el ego humano no puede encarnar sino en formas humanas, pues solo éstas ofrecen las condiciones mediante las cuales son posibles sus funciones. No puede vivir jamás en cuerpos animales ni puede retroceder hacia el bruto, porque esto sería ir en contra de la ley de evolución. Algunos asumen que cuando se refieren a la transmigración hacia formas animales, lo usan de manera alegórica, relacionándolo con estados espirituales del alma humana.
un halcón, la flor de loto, la serpiente, el pájaro, etcétera, todos tienen un significado simbólico. El ave de rapiña puede simbolizar al que ataca a los demás. Un tigre puede simbolizar un hombre de crueles instintos. Un zorro, la astucia y la sagacidad. La primera de estas explicaciones es que los diversos libros y versos que enseñan tal transmigración tratan sobre el verdadero método de la reencarnación. O sea, con la explicación de los actuales procesos físicos que tienen que ser experimentados por el ego al pasar del estado de desencarnado al encarnado, y también con la senda, los métodos o los medios de descenso del plano invisible al visible. Esto no ha sido aún explicado completamente en los libros teosóficos, porque primeramente es un asunto delicado y luego los detalles no serían recibidos con credulidad aún por los mismos teósofos, aunque algún día lo serán. Y como estos detalles no son de grandísima importancia, no son expuestos ahora. Pero como sabemos que ningún cuerpo humano se forma sin la unión de los dos sexos y que los gérmenes de tal producción están encerrados en los centros sexuales y por tanto deben provenir de los alimentos ingeridos por el cuerpo, evidentemente los alimentos tienen algo que ver con el ego reencarnante. Ahora bien, si el camino a la reencarnación lleva a través de ciertos alimentos y no de otros, es posible que si el ego se fija o traba en alimentos que no conducirán al germen de la reproducción física, se señala un castigo en donde el Manú dice que tales y cuales prácticas conducirán a la transmigración, lo cual es entonces un impedimento. Yo emito ahora esta opinión para el beneficio de aquellos teósofos que leen estos pasajes y cuyas propias teorías sobre esta materia son actualmente más bien vagas e indefinidas y en ciertos casos basadas en hipótesis completamente diferentes. La segunda explicación es que, por cuanto la naturaleza intenta que usemos la materia absorbida por nuestro cuerpo físico y cuerpo astral, con el propósito, entre otros, de beneficiar la materia con la impresión que ella recibe durante su contacto y asociación con el ego humano, si nosotros la usamos para darle únicamente una impresión e impulso brutal, ella debe retornar al reino animal para ser absorbida allí, en vez de ser refinada y retenida en el plano humano. Y como toda materia con que el ego humano se rodea retiene la huella o impresión fotográfica del ser humano, la materia tendría que transmigrar a un nivel inferior, ya que el ego le da una impresión animalizada. Este hecho, real en el gran laboratorio químico de la naturaleza, pudiera ser fácilmente mal interpretado por el ignorante. Pero los estudiantes de hoy en día saben que tan pronto como Manas, el pensador, ha arribado a la escena, nunca más retorna a las formas inferiores. Primero porque no lo desea y segundo porque no puede. Porque así como la sangre en el cuerpo está impedida por válvulas de retroceder y congestionar el corazón, de la misma manera en el vasto sistema de circulación universal, la puerta se cierra detrás del pensador, impidiéndole su retroceso. La reencarnación como doctrina que aplica al hombre real no enseña en absoluto la transmigración a reinos de la naturaleza inferiores al humano. ¿Cuál sería la similitud o diferencia, no sé, entre transmigración, transferencia y metempsicosis? La metempsicosis es de un reino siempre inferior a uno superior. O sea, mineral a vegetal, vegetal a animal. Siempre es de un reino inferior a uno superior.
En cambio, la transmigración es más o menos lo que estábamos hablando ahorita, que puede ir esos átomos de vida, porque en ese caso son átomos de vida y no esencia monádica, porque en la metempsicosis sí es una esencia monádica que va evolucionando de un reino a otro, siempre del inferior al superior, como ya dije. Pero la transmigración de átomos de vida, esa sí puede ir de uno superior a uno inferior, que es lo que estábamos más o menos comentando ahorita. O sea, puede volver esos átomos de vida que formaron un animal, pueden regresar al reino mineral. Entonces, así es como yo entiendo que funciona la transmigración y cómo funciona la metempsicosis. Son dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo. Y no tienen nada que ver con la reencarnación tampoco, porque no es el proceso, eso no es el proceso de reencarnación. Es algo diferente. Aquí la mente psicosis es el progreso del alma en los sucesivos grados de existencia. Para el vulgo era el renacimiento en un cuerpo de animal. Es el progreso del alma desde un estado de existencia a otro. Debería aplicarse solo a los animales. O sea, el gusano pasa a la mariposa, la bellota pasa a la encina, el huevo al ave, el agua a la nube, la madera al fuego y el fuego a la ceniza. Eso nos lo dice el glosario teosófico. Para algunos filósofos antiguos y algunos críticos modernos, la palabra metempsicosis y transmigración lo usaban, como lo comentábamos anteriormente, de una manera alegórica, ¿verdad? Entonces ellos lo ven esa reencarnación en cuerpos humanos, pero de una manera alegórica, no hay que verla como tan textual, ¿verdad? Como decíamos el halcón, ¿verdad? Que hay, reencarnó en un halcón, ¿por qué? Porque es un ave de rapiña, ¿qué quiere decir? Que ataca a los demás, crueles instintos. El zorro porque crea astucia, tiene sagacidad, ¿verdad? Bueno, para terminar también el comentario, fíjate, Patricia, que la reencarnación lo hablamos la clase anterior, que solamente se da en el ser humano, en el reino humano, porque lo que reencarna es el principio manásico, el ego. El ego es el que reencarna. Entonces, ese principio manásico, ¿verdad? No está ni en los animales, ni en los vegetales, ni en el mineral, están activos. Ese principio. Entonces, la reencarnación solo podemos hablarla que ocurre en el reino humano. Y son tres cosas diferentes, como te decía, transmigración, metempsicosis y reencarnación, aunque están relacionados en el mismo tema, porque se hablan en conjunto cuando hablamos de reencarnación, pero son tres cosas diferentes. Gracias. Ahí podríamos también aplicar ese axioma cabalístico que dice que la piedra se convierte en planta, la planta en animal, el animal en hombre, el hombre en Dios, etc. Capítulo 9 que sigue, continuación sobre la reencarnación. En Occidente, en donde la meta de la vida consiste en lograr el éxito comercial, financiero, social o científico, es decir, lucro personal, engrandecimiento y poder, la verdadera vida del hombre recibe muy poca atención y nosotros, al contrario que los orientales, damos a escasa prominencia a la doctrina de la preexistencia y a la de la reencarnación. Tenemos muchos avances y desarrollos en todo el ámbito material, pero en lo importante, que es lo trascendental, que es lo espiritual, hemos tenido poco avance. Lo dejamos olvidado a un lado o nos inclinamos por el inmenso mercado espiritual guiado por falsos gurús que son movidos por la deshonestidad, por el egoísmo, que solo usan y manipulan y que por un precio monetario ofrecen infinidad de servicios de registros akáshicos, alineación de chakras, etcétera, que solo llevan a la confusión y a la desorientación. El mero hecho de que la iglesia la niegue es suficiente razón para un gran número de personas con las cuales ninguna argumentación tiene caso. Confiando en su iglesia, tales personas no desean perturbar la tranquilidad de su fe en dogmas que podrían ser ilógicos. Y como han sido disciplinados en la suposición
de que la iglesia los puede condenar al infierno, tan solo el temor ciego a la maldición lanzada contra la reencarnación en el concilio de Constantinopla por el año 500 de la era cristiana, los excluiría a ellos de aceptar la teoría maldita. Y la iglesia, al tratar sobre la doctrina, insinúa la objeción de que si los hombres se convencieran de que vivirán muchas vidas, la tentación de aceptar el presente y hacer el mal sin restricción alguna sería demasiado fuerte. La mayoría de las religiones incita a una fe ciega, a creerle algo a alguien, y ese alguien es generalmente una persona de autoridad. La eliminación de la doctrina de la reencarnación en el Concilio de Constantinopla es una muestra de las muchas modificaciones que han tenido las escrituras llamadas sagradas. Algunas religiones convierten a parte de la humanidad en esclavos del pequeño número que las engaña bajo la falsa apariencia de salvarla. Absurda como parece, está la premisa planteada por los jesuitas eruditos, quienes alegan que los hombres más bien preferirán tener la oportunidad presente que esperar por otras futuras. Esta objeción sería válida si no hubiera retribución alguna. Pero como la naturaleza tiene también una némesis para cada malhechor, y como cada uno bajo la ley del karma, que es la ley de causa y efecto y de la justicia perfecta, ha de recibir por sí mismo las exactas consecuencias en cada encarnación de todos los buenos o malos actos y pensamientos que realizó y tuvo en otras encarnaciones. El principio fundamental para la conducta moral está asegurado. Hay seguridad en este sistema, puesto que ningún hombre puede, por ningún medio, favor, edicto o creencia, eludir las consecuencias, y cada uno que se aferre a esta doctrina será movido por su conciencia y todo el poder de la naturaleza a obrar bien, con el fin de que pueda recibir el bien y llegar a ser feliz. Es más fácil creer que solo tenemos una vida física y que hay un Dios que va a venir a llevarse los pesares y los pecados de todos. No va a venir ningún avatar o salvador. Tampoco lo van a hacer los que ya han venido. Nuestra salvación, nuestro desarrollo de conciencia, nuestra iluminación están en nuestras manos. Lo lograremos con nuestro propio esfuerzo a lo largo de muchas encarnaciones. Las experiencias que tenemos son nuestra responsabilidad, consecuencia de nuestras acciones, emociones y pensamientos. Y si han venido avatares, ¿verdad? Pero ellos vienen a impulsar esa energía espiritual, pero no pueden intervenir en el karma de nadie. Se ha sostenido que la teoría del renacimiento es antipática y desagradable, porque por una parte es fría y no permite la interferencia de sentimiento alguno, prohibiéndonos renunciar a voluntad a una vida que hemos encontrado dolorosa, y por otra parte que no parece que dentro de esa teoría haya ninguna oportunidad de ver a nuestros seres queridos que han fallecido con anterioridad. Para algunos, en especial los religiosos, la reencarnación es antipática y desagradable porque contradice algunos principios fundamentales de su fe. Ellos proclaman que solo existe una vida, mientras que la reencarnación implica muchas vidas para una misma alma. Promueve la salvación a través de la gracia de Dios y no por méritos acumulados a través de múltiples vidas. Así que la reencarnación desafía muchos de sus principios esenciales. Pero ya sea esto de nuestro agrado o no, las leyes de la naturaleza operan infaliblemente y ni el sentimiento ni la emoción pueden de manera alguna evitar la consecuencia que debe seguir a una causa. Si tomamos alimentos nocivos,
más las consecuencias tienen que sobrevenir. El glotón quisiera permiso de la naturaleza para hartarse sin ser afectado por la indigestión que ha de resultar, pero las leyes de la naturaleza no pueden ser tan fácilmente descartadas. Cada plano contiene sus propias leyes y aunque no las conozcamos o las percibamos, igualmente afectan no solo nuestra existencia, sino todo el universo. Funcionan como principios constantes que aplican a todo y a todos sin importar el nivel de conciencia, el nivel de conocimiento o el nivel de ignorancia. Como ejemplo, podemos tomar la ley de gravedad, que actúa sobre nosotros independientemente de que la entendamos o creamos en ella. Al final debemos buscar vivir en armonía, alinearnos a la naturaleza para llevar una vida y un proceso post-mortem más equilibrado. Ahora bien, la objeción a la reencarnación de que no veremos a nuestros seres queridos en el cielo, según asegura la religión dogmática, presupone una cesación completa de la evolución y del desarrollo de esos seres que abandonan la Tierra antes que nosotros. Y también asume que el reconocimiento depende de la apariencia física. Pero así como progresamos en esta vida, de la misma manera debemos progresar al abandonarlo y sería injusto obligar a los otros a que esperen nuestro arribo sin cambiar para que nosotros podamos reconocerlos. Y si uno reflexiona en las consecuencias naturales de elevarse hacia el cielo, donde todos los impedimentos son descartados, debe ser evidente que aquellos que han estado residiendo allí por 20 años mortales con anterioridad a nuestro arribo, deben haber efectuado dentro de la naturaleza de los procesos mentales y espirituales un progreso equivalente a muchos cientos de años sobre la Tierra. ¿Cómo podríamos entonces, arribando más tarde y aún imperfectos, ser capaces de reconocer a aquellos que han estado perfeccionándose en el cielo con tales ventajas? Así como sabemos que el cuerpo físico ha quedado atrás abandonado para su desintegración, de igual modo es evidente que en la vida espiritual y mental el reconocimiento no puede depender de la apariencia corpórea. No solo es esto evidente, sino que estamos persuadidos de que un cuerpo físico contrahecho o mal parecido a veces encierra una inteligencia brillante y un alma pura. Y que un cuerpo exterior hermosamente formado, tal como es el caso de los Borgias, puede ocultar un demonio encarnado en cuanto al carácter. La forma física no ofrece, pues, garantía de reconocimiento en ese mundo en donde el cuerpo físico está ausente. Los Borgias fueron una familia noble de origen español, figuras influyentes en la Iglesia Católica y en la política europea de los siglos XV y XVI. Están asociados a la intriga, la ambición desmedida y a la corrupción. En cuanto al reconocimiento solo por el cuerpo físico, pues sabemos que el cuerpo físico es solo un vehículo que la naturaleza nos ha dado para vivir experiencias, así que el verdadero ser que somos va más allá de eso. Y la madre que ha perdido un niño cuando éste alcanzó su madurez, ha de saber que ella amaba a ese niño tanto cuando era un bebé como posteriormente. Cuando la gran alteración al avanzar la vida hubo barrido completamente la fisionomía y los rasgos de la primera juventud, los teósofos saben que esta objeción no puede ser sostenida frente a la vida pura y eterna del alma. Además, la teosofía enseña que todos aquellos seres que se asemejan y se aman unos a otros habrán de reencarnar juntos, siempre que las condiciones y circunstancias lo permitan. Cuando uno de nosotros ha avanzado más en el sendero de la perfección,
será siempre impulsado a ayudar y consolar a aquellos que pertenecen a la misma familia. Pero cuando un ser se ha vuelto graso, egoísta y perverso, ningún otro ser tendría interés alguno en su compañía en otra vida. El amor y el odio son los únicos sentimientos inmortales que sobreviven al mundo fenoménico. Son campos de emanaciones magnéticas. De hecho, ambos implican la misma idea, la atracción y la repulsión. Es una fuerza doble. El odio es amor invertido. El karma hace que todos los que se aman con un afecto espiritual semejante encarnarán antes o después en la misma familia. El amor tiene raíz en la eternidad y así que el amor los volverá a reunir. La identificación o reconocimiento depende de la visión interna y no de la apariencia externa. Por lo tanto, esta objeción carece de validez. El otro aspecto de esta objeción relacionada con la pérdida de padres, hijos y parientes está basado en la idea errónea de que, como los padres dan al hijo el cuerpo, de la misma manera le dan también el alma. Pero el alma es inmortal y carece de padres. Por lo tanto, esta objeción no tiene fundamento alguno. El reconocimiento entre almas es más intuitivo que racional, quizás sintiendo una conexión instantánea y profunda en el caso de que sea alguien que acaba de conocerse. Las emociones también suelen ser indicadores de vínculos anteriores. Pueden manifestarse como amor profundo, como lealtad, confianza y hasta tensiones o conflictos inexplicables. Bueno, justamente de lo que acabas de leer, los maestros siempre dicen que no podemos conocer el nivel evolutivo de ninguna otra alma. O sea, es difícil conocer la nuestra, o casi que imposible, no lo podemos saber. Entonces, mucho menos podemos pretender querer conocer o decir que una persona está más evolucionada o más avanzada en lo espiritual que otra. Entonces, es algo que tenemos que muchas veces, hablando en lo cotidiano, la gente dice: "Ah, esa persona está atrasada, esa persona debe estar mucho más adelantada", cuando realmente es imposible conocerlo, ¿no? El alma no la podemos conocer. Entre almas sí se conocen. Eso es lo que está refiriendo él aquí también. Entre las almas se pueden identificar, pero todavía no llegamos a esos niveles. Y y lo otro es, bueno, el comentario también va referido a esa parte, no juzgar, no juzgar, ni tampoco por el nivel evolutivo, ni tampoco por el nivel de conciencia o de instrucción que una persona pueda tener. A veces la persona que vemos eh, con un nivel quizás educativo en lo físico muy bajo, de repente su nivel de conciencia es muy elevado o superior al de otra persona. Entonces, me imagino que le está refiriendo también esto y es como lo ven siempre los maestros, que no hay que juzgar a las otras personas porque internamente no los podemos conocer. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel, así es. Las almas entre sí se reconocen. Juan Carlos, adelante. Mm, Claro, en cierta parte se dijo de que había la posibilidad de que uno de reencarnar se reencarne con seres que ya conoció en una vida actual. Eso quiere decir de que prácticamente había una evolución paralela para que suceda eso, ¿no? Pasa que nosotros tenemos lazos kármicos con ciertas personas, ¿verdad? Hay lazos kármicos de amor y hay lazos kármicos de odio. Hay incluso lazos kármicos que nosotros tenemos directa o indirectamente. Entonces, con todos los que nosotros estamos rodeados es porque tenemos un lazo kármico. Hay personas que alegan que la teoría de la herencia invalida la teoría de la reencarnación. Nosotros alegamos
que es prueba de ella. La herencia, al proporcionarnos un cuerpo físico en cualquier familia, provee el ambiente apropiado para el ego. El ego solo encarna en una familia que, a bien responde completamente a su naturaleza toda, o le ofrece la oportunidad para la realización de su evolución, y que además está vinculada con el ego por razón de sus encarnaciones pasadas o por causas mutuamente creadas. La teosofía tiene una visión particular sobre la herencia y lo que los padres transmiten a sus hijos. Nuestro cuerpo físico está compuesto por la dotación genética de los padres, pero con una organización determinada por el patrón que uno mismo estableció en vidas pasadas. Para la construcción de los vehículos del cuaternario inferior, se atrae materia con las mismas características vibratorias de la materia que se dejó en la pasada encarnación. La ley de evolución dentro de los límites que establece el karma tiende a ubicar al ego encarnante en circunstancias que favorezcan el desarrollo de cualidades de las cuales carece y en las cuales tenga la oportunidad de aprender nuevas lecciones. Así pues, el niño malvado puede nacer en una familia absolutamente buena, porque los padres y el niño están indisolublemente vinculados por acciones pasadas. Esa es una oportunidad de redención para el niño y la ocasión de castigo para los padres. Esto señala la herencia corporal como un régimen de la naturaleza que gobierna los cuerpos que debemos habitar, al igual que las casas y edificios de una ciudad revelan la mentalidad de sus constructores. Y como nosotros, los mismos que nuestros padres, fuimos los elaboradores que influenciamos la obra hecha a través de otros cuerpos, tomamos parte y fuimos responsables de diversos estados de la sociedad en los cuales el desarrollo del cuerpo físico y del cerebro fue ya retardado o avanzado, envilecido o enaltecido. De igual modo, somos responsables en esta vida de la civilización dentro de la cual aparecemos ahora. Sin embargo, cuando observamos el carácter en los egos reencarnados, encontramos grandes diferencias esenciales. Esto se debe al alma interior, que es la que está sufriendo o gozando dentro de una familia, nación y raza, que sus propios pensamientos y actos con los cuales sus vidas pasadas hicieron inevitable que encarnaran. La elección de los padres y la familia se hace por resonancia vibratoria y la herencia es por karma, por lo que se trae de vidas anteriores y no es solo limitado a la parte biológica. Puede que las acciones anteriores nos hagan acreedores a mejores oportunidades para el avance, o tal vez hayan sido de menor mérito, en cuyo caso tendremos que conformarnos con menos. Cada quien recibe lo que merece para bien o para mal. Es el destino creado por cada uno. Con el sendero evolutivo, la velocidad del progreso la vamos estableciendo nosotros mismos. La herencia provee la moral y también impone esas limitaciones de capacidad cerebral o corpórea, que son a menudo como un castigo y otras veces como una ayuda, pero que jamás afectan al ego. El proceso es más bien educativo que retributivo y debe considerarse crucial para la vida espiritual del individuo. La transmisión de características es una cuestión material y tan solo la manifestación de consecuencias en una nación de ecos de vidas anteriores de los ecos destinados a formar parte de esa raza.
Las limitaciones impuestas al ego por cualquier herencia de familia son las consecuencias exactas de las vidas anteriores de ese mismo ego. El hecho de que tales rasgos físicos y peculiaridades mentales sean transmitidos no contradice la doctrina de la reencarnación, puesto que sabemos que la mente conductora y el carácter verdadero de cada cual no son el resultado de un cuerpo y un cerebro físico, sino que son peculiares al ego en su vida esencial. La transmisión de características y tendencias por mediación de los padres y del cuerpo es exactamente el método elegido por la naturaleza para proporcionarle al ego encarnante el alojamiento apropiado en el cual puede proseguir su trabajo. Cualquier otro método sería imposible y subversivo al orden natural. Se nos dice que el método de la evolución humana incluye la necesidad de lograr experiencias en cuerpos de diferentes razas y subrazas, caracterizadas por ciertas peculiaridades que son necesarias para que el individuo alcance el pleno desarrollo de su potencial humano. En consecuencia, nacen varias razas de manera sucesiva con el objeto de que aprendan determinadas lecciones provistas por diferentes tipos de cuerpos y condiciones ambientales. Tenemos el karma individual, como lo dice el nombre, es particular, el de cada persona. Y también somos partícipes del karma colectivo, que es el que afecta a una colectividad, a la familia, un pueblo, nación, humanidad, etc., que es el resultado de las fuerzas en mutua relación de los individuos que componen esa colectividad. Todos son conducidos siguiendo la dirección de dicha fuerza. Por otra parte, aquellos que se empeñan en la objeción de la herencia se olvidan de que están acentuando las similitudes y pasando por alto las divergencias. Pues mientras las investigaciones sobre la línea de la herencia física han registrado la transmisión de numerosos rasgos y tendencias, esas investigaciones no han hecho lo mismo con respecto a las divergencias que provienen de la herencia, que son mayores en número. Todas las madres saben que los niños de una familia son tan diferentes en carácter como los dedos de una mano. Ellos provienen de los mismos padres, pero todos varían en carácter y en capacidad. La herencia, como la gran regla y como explicación completa, queda absolutamente derribada y contradicha por la historia, que no muestra ninguna prueba de transmisión continua de erudición, poder y capacidad. Por ejemplo, en el caso de los antiguos egipcios, por largos siglos extinguidos y su línea de transmisión truncada, vemos la transmisión hacia sus descendientes. Si la herencia física esclarece la cuestión del carácter, ¿cómo puede explicarse la desaparición del gran carácter egipcio? La misma cuestión se presenta con respecto a otras naciones antiguas y ahora extinguidas. Y tomando una ilustración individual, tenemos al gran músico Bach, cuyos descendientes por línea directa mostraron una marcada disminución del talento musical, que condujo a su final desaparición del seno de la familia. Pero la teosofía enseña que en estos dos casos, como en todos los similares, la capacidad y la habilidad verdaderas únicamente ha desaparecido de una familia y de un conjunto nacional, pero son de hecho retenidos por los héroes que antiguamente las exhibieron y quienes están ahora encarnados en alguna otra nación y familia de la era presente. La teosofía reconoce la influencia del cuerpo físico y en consecuencia de la herencia genética que recibe de sus padres. Sin embargo, considera que esta herencia física
es solo una parte del individuo y no determina su esencia o totalidad espiritual. Daniel. Bueno, fíjate, es lo que está diciendo aquí él, que está muy relacionado con los escandas. Los escandas no se pueden transferir por herencia. Los escandas del padre o de la madre no pueden influir en el hijo que vayan a tener. Entonces, la única herencia que puede recibir el, el ser es una parte de la herencia física de los padres, pero nunca ni la intelectual, ni, ni la de habilidades, ni de ningún otro tipo, porque esas vienen incluidas los escándalos de cada nueva personalidad. Eso es más o menos lo que él está queriendo tratar de explicar aquí, me parece a mí. Sí, gracias, Daniel. Así. Yes. Como decía el texto también, que una madre decía que todos sus hijos eran diferentes, tal como lo es cada dedo de la mano, porque cada uno trae sus propios escándalos, como dice, sus propias facultades, sus propios dones y talentos. Gracias. Continuamos. El sufrimiento alcanza a casi todos los hombres y un gran número de ellos vive una vida de sufrimiento desde la cuna hasta la sepultura. Por eso se alega que la reencarnación es injusta, porque nosotros sufrimos debido a las malas acciones cometidas por otra persona en otra vida. Esta objeción se basa en la noción errónea de que el ser en la otra vida era otra persona, pero en realidad es el mismo ser e identidad en todas las vidas. Cuando retornamos, nunca ocupamos el cuerpo de ninguna otra persona, ni asumimos los actos de otros seres, sino que somos cada uno como un actor que desempeña muchos papeles en la escena. El mismo actor interiormente, aunque los atavíos y los versos recitados difieran en cada nueva obra. Shakespeare tenía razón al decir que la vida es un escenario porque la gran vida del alma es una obra dramática y cada nueva vida y renacimiento es un nuevo acto en el cual asumimos otro papel y nos ponemos nuevo vestuario. Pero a través de todo ello, somos exactamente el mismo ser. Así pues, en vez de ser injusta la reencarnación, es perfecta justicia. Y de ninguna otra forma podría la justicia ser preservada. Cada alma viene a este mundo fortalecida por sus victorias o debilitada por sus derrotas anteriores. En cada encarnación tenemos una personalidad diferente, pero la individualidad es la misma. Y la personalidad que emerge es el resultado de las tendencias y facultades desarrolladas a través de encarnaciones pasadas. Los escandas o semillas de características de su propia hechura es la herencia que se lega a sí mismo para su futuro. Todo nuestro karma queda almacenado en la envoltura áurica que representa la individualidad y es lo que da forma a los escandas, o sea, los atributos de la vieja personalidad a la siguiente personalidad, de la vieja a la nueva. Pero si nosotros reencarnamos, se dice, ¿cómo es que no podemos recordar las vidas anteriores? Y más aún, ya que no podemos recordar los actos que ocasionaron nuestro sufrimiento, no es esta razón suficiente para considerarlo injusto. Esas personas que así preguntan ignoran siempre el hecho de que ellos también, durante su vida, numerosos placeres estas personas que así preguntan e ignoran
siempre el hecho de que ellos también experimentan durante su vida numerosos placeres y recompensas y se contentan con aceptarlos sin preguntar. Porque si es injusto ser castigado por actos cometidos que no recordamos, entonces también es injusto el ser recompensado por otros actos que también han sido olvidados. El mero hecho de entrar en la vida terrenal no es fundamento apropiado para ninguna recompensa ni castigo. Recompensa y castigo deben ser el justo merecimiento por una conducta anterior. La ley de justicia de la naturaleza no es imperfecta y es solo la imperfección de la justicia humana la que requiere que el delincuente sepa y recuerde en esta vida un hecho al cual adjunto una pena. En la vida anterior, el ser que actúa entonces estaba bien consciente de lo que hizo y es la naturaleza la que determina las consecuencias de sus actos, siendo por tanto justa. Bien sabemos que la naturaleza hará que el efecto siga la causa, cualesquiera que sean nuestros deseos, ya sea que recordemos u olvidemos lo que hicimos. Si un infante es lastimado en sus primeros años por la nodriza, al extremo de preparar el terreno para una lisiadura en el curso de su vida, como es frecuente el caso, la lisiadura se manifestará aunque no fuera el niño el causante ni recordara nada acerca de ello. Pero la reencarnación con su doctrina acompañante del karma demuestra debidamente cuán justo y perfecto es el esquema completo de la naturaleza. No recordamos nada de nuestras vidas pasadas porque los recuerdos quedan almacenados en el cerebro físico y este es desintegrado, por decirlo de alguna manera, junto con el cuerpo físico. Cuando reencarnamos, la conciencia se sumerge en la materia, limitando su percepción al plano físico. Comienza a registrar sus nuevas impresiones y las almacena en su nuevo cerebro. La reencarnación significa que ese ego o esa individualidad es dotado de nuevos vehículos, lo que incluye un nuevo cerebro. La personalidad con sus escandas cambia constantemente en cada nuevo nacimiento. Es como dice el texto, un papel que representa el actor, el verdadero ego, la individualidad. También debemos ver ese velo del olvido como protección que nos da la naturaleza. Si recordáramos cada encarnación, podríamos quedar abrumados por una acumulación de emociones, traumas, vínculos que dificultarían nuestro desarrollo en la vida actual. Este olvido permite que enfoquemos nuestras energías en las lecciones de la vida presente, sin la interferencia de recuerdos de otras vidas. El recuerdo de una vida anterior no se necesita para probar que nosotros hemos pasado a través de esa existencia, ni es tampoco el hecho de que no lo recordemos una buena objeción. Nosotros olvidamos la mayor parte de los acontecimientos que suceden durante los días y años de esta misma vida. Pero nadie podría inferir por esa razón que no hemos pasado por ellos. Esos años fueron vividos y retenemos tan solo unos detalles en el cerebro. Pero el efecto integral de ellos sobre el carácter sí es retenido y forma parte de nosotros. El conjunto completo y detallado de las circunstancias de una vida es preservado en el hombre interno para ser algún día plenamente regresado a la memoria consciente. Y en alguna otra vida en la que seremos perfectos. Y aún ahora,
imperfectos como somos y con lo poco que conocemos, los experimentos por medio del hipnotismo demuestran que los más minuciosos detalles están registrados en lo que al presente se conoce como la mente subconsciente. Según la doctrina teosófica, ni uno solo de estos acontecimientos es de hecho olvidado. Y al final de la vida, cuando los ojos se cierran y aquellos que nos rodean declaran que hemos fallecido, cada pensamiento y cada circunstancia de la vida cruza relampagueante, pero de manera vívida dentro y a través de la mente. No debemos suponer que porque nuestra personalidad nos recuerda nuestras encarnaciones pasadas, nuestro ego las ha olvidado. El ego, para transmitir su memoria a la personalidad, utiliza la conciencia en forma de disposición natural para algo. Es decir, aquello que conocemos como talento innato y también a través del reconocimiento instantáneo que algunas personas tienen de viejos amigos o seres queridos, a quienes tenemos la certeza de conocer, aunque no lo hayamos visto en nuestra vida presente. Muchas personas, sin embargo, recuerdan que han vivido antes. Los poetas lo han cantado así. Los niños lo saben bien. Hasta que el constante vivir en un ambiente de incredulidad ahuyenta el recuerdo de sus mentes por el momento. Pero todos están sujetos a las limitaciones impuestas al ego por el nuevo cerebro en cada vida terrenal. Esta es la razón por la cual no somos capaces de retener las imágenes y escenas del pasado, bien sea de esta o de vidas anteriores. El cerebro es el instrumento para la memoria del alma. Y siendo nuevo en cada vida, pero con una cierta capacidad, el ego puede únicamente usarlo en la nueva vida con arreglo a su capacidad. Esa capacidad será plenamente utilizada o no, solo de acuerdo con los propios deseos y conductas previas del ego, porque esas vidas pasadas habrán aumentado o disminuido su poder para vencer las fuerzas de la existencia material. Si se vive de acuerdo con los dictámenes del alma, el cerebro puede finalmente volverse permeable a la memoria de aquella. Pero si la clase de vida que se lleva es opuesta a ese proceso, entonces más y más nubes oscurecerán esa reminiscencia. Pero como el cerebro no tomó parte alguna en la última vida pasada, este es en general incapaz de recordarla. Esta ley es muy sabia, porque seríamos muy desdichados si las acciones y escenas de nuestras vidas anteriores no fuesen ocultadas a nuestra contemplación hasta que por disciplina pasemos a ser capaces de enfrentarnos al conocimiento de las mismas. La memoria, que es la facultad mental de recordar o retener el conocimiento de los pensamientos, actos y sucesos pasados, depende por completo del funcionamiento más o menos normal de nuestro cerebro físico. Pero la reminiscencia es la memoria del alma y por lo tanto no es física ni pasajera, ni depende de las condiciones fisiológicas del cerebro. La reminiscencia nos da la certeza de haber vivido antes y de tener que vivir de nuevo. Lo que desaparece es la memoria física o cerebral, que solo dura el tiempo de una existencia o parte de ella, pero queda la reminiscencia. Otra de las objeciones presentadas es la de que, bajo la doctrina de la reencarnación, no es posible dar cuenta del crecimiento de la población del mundo. Esto supone que sabemos con seguridad que ha crecido y que estamos bien informados de sus fluctuaciones. Pero no hay certeza de todo esto y más aún, un vasto número de personas es aniquilado anualmente
acerca de las cuales nada sabemos. En China, año tras año, muchos millares de personas han sido arrastradas por inundaciones. Las estadísticas acerca del hambre mundial no han sido hechas aún. Ignoramos por cuántos millares las defunciones en África exceden a los nacimientos en cualquier año. La objeción se basa en cuadros estadísticos imperfectos que solo tienen que ver con los países occidentales. Tal objeción igualmente supone que hay menos egos fuera de encarnación y esperando su renacimiento que el número de egos que actualmente se encuentra ahora habitando cuerpos, y esto es incorrecto. Annie Besant ha explicado bien esto en su libro Reencarnación, donde se dice que el globo habitado se asemeja a un auditorio lleno de gente, en un pueblo donde la mayoría siempre permanece afuera. El número de concurrentes en el auditorio puede siempre variar, pero hay una constante fuente de abastecimiento en el pueblo. Es cierto que en lo que concierne a este globo, el número de egos que le pertenecen es definido, pero nadie sabe cuál es ese número exactamente, ni cuál es la capacidad total de la Tierra para sostenerlos. Las estadísticas de hoy se encuentran principalmente en Occidente y sus cuadros comparativos abarcan únicamente una pequeña sección de la larga historia del hombre. Esas estadísticas no pueden precisar el número de seres que estaban encarnados sobre la Tierra en cualquier época remota cuando el globo estuvo densamente habitado. Por tanto, el número de egos deseando o esperando su renacimiento es desconocido. Los maestros del conocimiento teosófico dicen que el número total de esos egos es vasto y por esa razón el número de egos listos para tomar posesión de los cuerpos por nacer que exceden el número de los que mueren es suficiente. Pero también se debe tener en mente que para cada ego varía la duración de su permanencia en los estados post-mortem. Los egos no reencargan con los mismos intervalos, sino que emergen de esos estados de reposo después de la muerte en proporciones y números diversos. Y siempre que ocurre un gran número de muertes por motivo de guerra, peste o hambre, hay de inmediato una precipitación de almas hacia la encarnación, bien sea en el mismo lugar o en cualquier otro sitio o raza. La Tierra es un globo tan pequeño dentro de la inmensa multitud de planetas habitables que es suficiente la reserva de egos listo para encarnar. Pero con el debido respeto hacia aquellos que introdujeron esta objeción, yo no veo que la objeción tenga mayor validez o relación alguna con la verdad sobre la doctrina de la reencarnación. Como dice el texto, tenemos que recordar que el plano físico no es el único plano que existe. Hay otras realidades y planos que escapan a nuestros sentidos de percepción. Y hay diferentes etapas en el proceso de la vida. Algunos egos están encarnados, otros en procesos en el plano astral y otros en el plano mental. Para concluir el capítulo, podemos resumir que la reencarnación es para capacitar al alma, progresar en conocimiento y bondad por las experiencias obtenidas en cada una de ellas. En algunas encarnaciones poseeremos la capacidad para adquirir rápidamente varias experiencias y en otras seremos un poco torpes, por lo que tendremos que repetir una y otra vez la misma experiencia, porque es imposible lograr la perfección espiritual en una sola encarnación. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos.